aplicaciones de la industria minera, centrales termoeléctricas, refinerías, plantas de manufactura, fabricantes de equipos originales, OEM, empresas de proyectos, etc. Actualmente, estudiante de maestría en gerencia de mantenimiento. Bienvenido, ingeniero Mauricio Carrasco Salinas. Inicie cuando usted desee. Buenas tardes. Primeramente agradecer la invitación y bueno, a todos ustedes porque están acá. Espero que les pueda servir. Es una presentación bastante corta y por lo tanto la idea es tratar de sacar el máximo provecho. Esto que ustedes pueden ver acá es una máquina que se utiliza mucho en la minería y como ustedes pueden darse cuenta, contiene una gran cantidad de flexibles hidráulicos. La palabra hidráulicos o hidráulicos, la verdad es que suele confundirse y es por eso que en la invitación que hicimos consideramos la palabra hidráulicos para que ustedes entendieran que se trataba de sistemas con aceite. Ok. Como ustedes pueden darse cuenta, la cantidad de flexibles no es pequeña. Y más o menos, si sacamos el valor de todos estos repuestos, estamos hablando de varios miles de dólares por máquina. Ahora, esta no es la única máquina que ustedes pueden ver. Acá tenemos en la minería de Perú, tenemos muchísimas máquinas que utilizan flexibles hidráulicos. Están máquinas de movimiento de tierra, maquinaria de perforación, molinos, máquinas despegadoras de cátodos. Bueno, hay una gran cantidad de maquinaria hidráulica y por lo tanto todo lo que tiene que ver con flexible es importante. Por ejemplo, la imagen, ustedes pueden darse cuenta, una persona de mantenimiento chequeando el estado de las mangueras y la verdad es que es un tema bastante poco abordado en los cursos, en las instituciones de educación, pero al mismo tiempo toca la casualidad de que es uno de los temas más complicados en cuanto a los problemas que generan el mantenimiento en la empresa. Porque uno diría, si es un tema que no se toma en cuenta, es porque en realidad no es un problema. Pero cuando ustedes empiezan a meterse en esto, en la hidráulica, se van a dar cuenta, por ejemplo, que los flexibles son uno de los repuestos que más se reemplazan en forma permanente. Y además son los que producen más problemas cuando fallan. Entonces, por esa razón es que quise considerar este tema para que ustedes también le pudieran dar un poquito más de atención. Como pueden ver, ¿cuál es la importancia de los flexibles hidráulicos? Bueno, ampliamente utilizado en todos los sistemas hidráulicos. Muchas máquinas, el número total de flexibles supera cualquier otro repuesto que exista en alguna máquina. Ustedes ya se dieron cuenta la cantidad enorme en ese equipo que estaba en la presentación. Y además, está en la lista de los repuestos que más se reemplazan, ya sea por mantenimiento correctivo o también preventivo. Y ya sea para equipos hidráulicos móviles como también estacionarios. Es decir, el flexible es un ítem importante para los costos de mantenimiento. Ahora, dependiendo de la falla que tenga este flexible, puede provocar un grave accidente. No es algo
raro en el mundo, y yo puedo hablar, yo soy chileno y en mi país han ocurrido accidentes fatales producto de la rotura de flexibles. Entonces no es algo de menor importancia. Lo otro también que resulta ser muy importante, ustedes saben que una bomba óleo hidráulica, una válvula proporcional, un motor hidráulico, si yo realizo mantenimiento predictivo, ¿cierto? Voy a tener más o menos una idea de cuándo podría fallar. Pero con las mangueras hidráulicas hay algunas señales que nos permiten, digámoslo así, saber que va a fallar, pero también hay otras situaciones donde la manguera no te avisa y simplemente se produce la falla. Y eso es un problema, porque en mantenimiento existen, ustedes saben, el mantenimiento preventivo, ¿cierto? Que es cuando tú te programas con la parada de equipo. Pero cuando se produce una falla inesperada, es un problema para operaciones, es un problema para mantenimiento, porque primeramente se detiene todo, ¿no? Eso es un problema que a ningún mantenedor, ¿cierto?, le gustaría vivir, pero lamentablemente suele suceder con los flexibles. ¿Qué otra cosa también es importante considerar? Que cuando se rompen estas mangueras, el aceite entorpece el tránsito de las personas, ¿cierto? Y es lógico, y las expone a accidentes, pero también afecta al medio ambiente. Es decir, el tema afecta en varias maneras. Ahora, si tuviéramos que analizar cuál es la mayor pérdida, probablemente alguno diga, la pérdida es tener que comprar otro flexible. Y la verdad es que ese ítem, ese monto en dinero es insignificante. ¿Por qué digo insignificante? Porque cuando ustedes están en una minera, por ejemplo, están en la parte de chancado. No sé si alguna vez han tenido la posibilidad de ver alguna planta de chancado, el chancado secundario, el terciario. Bueno, los chancadores operan justamente con sistemas hidráulicos y cuando uno de esos se daña, el flexible, ese chancador deja de operar, ¿ok? Y cada hora de chancador detenido son muchísimo dinero. A la larga, en un mes, solamente por concepto de flexibles hidráulicos, ustedes tienen la pérdida de miles de dólares. ¿Ya? Solamente por algo que, si ustedes lo revisan en los locales de venta, no debiera superar un valor muy alto, ¿no? Porque un flexible generalmente no es tan caro. Entonces llama la atención por qué algo tan económico, tan barato, da tantos problemas. Y la verdad es que les voy a contar cuál es la razón. Ahora, hay algo importante acá, y quiero que entiendan que por muy económico que sea un flexible, la cantidad total no es insignificante. Y todas las máquinas tienen flexibles hidráulicos. Es decir, si ustedes hacen un conteo total, vamos a superar los cientos y en algunos casos, en algunas empresas, los miles de flexibles. Entonces, por muy barato que sea, obviamente esto representa un coste importante. Ahora, además, esto de cuando se producen las fallas, ¿cierto? El personal de mantenimiento también tiene un costo. Ustedes saben que nadie trabaja gratis, por lo tanto hay un costo asociado. Y también, ¿cierto? En el caso que existe un accidente, se produce la detención del equipo y en algunos casos la planta se detiene. Ojo, algunas veces la planta se detiene cuando hay accidentes, por ejemplo, fatales. ¿Ya? Es algo que por lo menos ha sucedido en mi país, donde se ha exigido una investigación. Entonces, digámoslo así, la autoridad competente del país exige que se detenga las operaciones de la planta. Y yo no sé si ustedes tienen la idea de cuánto significa una planta minera detenida. Son millones de dólares. Entonces, si ustedes empiezan a desglosar este tema, resulta que es algo importante, no es menor. Ahora, ¿vale la pena aprender a seleccionar flexibles? Yo les voy a decir algo que quizás suena como a, ¿cómo se llama estas personas que les gusta andar diciendo
cosas de los otros, chismoso, sí, chismoso. Allá nosotros en Chile decimos copuchentos, ¿ya? Pero lo que voy a decir, yo me hago cargo porque yo lo escuché en forma directa, nadie me lo contó. Y les puedo decir de que hay muchas mejoras que se puede realizar en los flexibles a la hora de escogerlos, pero ¿por qué no se realizan? Una de las razones es que muchas veces los vendedores y las empresas que distribuyen estos productos no quieren que tú obtengas el mejor producto. Y suena feo, pero es verdad. Y lo digo porque me tocó muchísimas veces estar en faenas mineras con los operadores que fabricaban los flexibles para las diferentes máquinas. Y yo les preguntaba por qué, habiendo una manguera que es muy superior en rendimiento, en todo sentido, ¿por qué tú no le vendes esa? Y él me decía, estás loco. Si yo vendo la otra, yo gano mayor comisión, porque se venden más. Entonces yo me quedé una vez con esa respuesta y volví a preguntárselo a otras faenas, a otras ciudades, digamos, a otros operadores. Y la respuesta fue muy similar. Y en una oportunidad me tocó conversar con el gerente comercial del distribuidor que yo conocía, que era el que vendía estas mangueras hidráulicas, y me dijo que a él no le interesaban las mangueras de rendimiento superior. Y es feo, ¿no? Porque uno dice, eso no es ético. Pero lamentablemente las empresas operan muy por ese lado, ¿no? De mirar la conveniencia económica de ellos. Entonces, ¿cómo tú puedes romper ese círculo? Muy simple. Tú solicitando un producto específico escogido por ti, entonces el proveedor se verá la necesidad ya sea de importarlo, ¿cierto? O tú harás la importación directa, en algunos casos se puede, a veces no se puede, pero el punto es que tú debes solicitárselo para que ellos te entreguen el producto correcto, el producto de calidad superior. Y es por eso que vale la pena porque ustedes se van a volver más independientes de los proveedores. Y eso es bueno. ¿Qué otra cosa importante? Muchas veces los proveedores no tienen la capacitación necesaria. Y a veces esa capacitación es deficiente y por ende la asesoría también es deficiente. Y tú al final realizas una mala compra. ¿Ya? Pero la idea en el fondo es con estos tips que vamos a ver hoy día, es que ustedes por lo menos algo se lleven y el día de mañana ustedes le puedan decir a algún proveedor, yo quiero esto. Y ahí obviamente ustedes van a tener la posibilidad de cambiar las cosas en lo que se refiere al consumo de flexible. La primera pregunta que surge son acerca de cuál flexible hidráulico escoger, porque existen dos tecnologías, que son los flexibles de caucho, que ustedes me imagino que lo han visto un montón de veces en la excavadora, en la maquinaria de movimiento tierra, ¿cierto? ¿Lo han visto? Esas son de caucho, son de goma. Pero también están las termoplásticas, que son las que están acá al lado derecho. La pregunta, ¿cuándo escoger una o cuándo escoger la otra? Porque son diferentes, pero cumplen funciones relativamente parecidas, es decir, funcionan en sistemas hidráulicos. Entonces, por ejemplo, yo hice un resumen para que ustedes consideraran en qué momento elegir las mangueras termoplásticas o los flexibles termoplásticos. Cuando ustedes necesiten mangueras más compactas, normalmente en esta categoría están las mejores alternativas. Segundo, tiene muy buena relación peso-longitud. Es decir, por 1 metro, ¿cierto? Yo tengo una manguera más liviana que si yo la comparo con la de caucho. ¿Por qué razón? Súper simple, porque las otras mangueras contienen acero y estas mangueras no contienen acero. Vienen formadas de materiales termoplásticos. Si alguno se hace la pregunta, ¿qué significa termoplástico? Bueno, son diferentes materiales, ¿cierto? Como por ejemplo el polietileno, el polipropileno, la poliamida, el nylon y otros. ¿Ya? ¿Qué otra ventaja tienen estos productos o esta tecnología termoplástica?
tiene mayor resistencia a la abrasión. La abrasión es lo que ocurre cuando ustedes están rozando, por ejemplo, un flexible contra una superficie, ¿cierto? Va a existir un desgaste, ¿no? Bueno, este tipo de mangueras, por poseer materiales como el poliuretano, ¿ya?, son altamente resistentes al desgaste. No sé si ustedes saben, pero muchas de las zapatillas que ustedes utilizan poseen material poliuretano, porque justamente tienen esa propiedad. ¿Qué otra cosa? Tienen mayor compatibilidad química. Si yo, por ejemplo, expongo el nitrilo o el caucho a contactos con algunos químicos o con algunos aceites agresivos, lo más probable es que reaccione químicamente, ¿cierto?, y se deshaga. En cambio, los materiales termoplásticos son mucho más resistentes, logran trabajar sin problema, inclusive con ácidos, con alcoholes y una serie de otros fluidos que son muy corrosivos. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, estas mangueras pueden mantenerse muchísimos años en almacenaje y no les pasa nada. En cambio, los flexibles de caucho tienen una fecha, un límite, que hasta donde yo conozco, la norma DIN, si no me equivoco, especifica que máximo 10 años de almacenaje. 10 años. En cambio, esta otra categoría me permite mantener muchísimos años más sin ningún problema. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en esta categoría encontramos mangueras o tramos de mangueras que pueden llegar a medir hasta más de 1000 metros de largo. En cambio, el proceso de fabricación de las mangueras de caucho no lo permiten. Entonces, yo cuando necesito un flexible mucho más largo, ¿cierto?, debería tener mayor interés en investigar en lo que es los flexibles termoplásticos. Y algo acá que no sé si ustedes se habrán dado cuenta alguna vez en la calle. ¿Ustedes han visto alguna vez esa máquina en la calle? ¿Saben lo que hace esa máquina? Es un elevador, ¿cierto?, hidráulico, para que las personas realicen mantenimiento de la iluminación, ¿cierto?, y todo lo que es el tema eléctrico, ¿cierto? Ya. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si una manguera toca un cable de alta tensión? Se electrocuta, ¿cierto? Porque la tensión que existe ahí es altísima, son más de 15.000 voltios. ¿Ya? Y ustedes saben que las mangueras hidráulicas, o por lo menos lo van a saber ahora, poseen acero al carbono en su interior, y el acero es conductor de la electricidad. Por lo tanto, si ustedes van a utilizar un equipo como ese, necesariamente tienen que comprar o escoger mangueras no conductivas. Y esto que está al final, cuando hablamos de mangueras con un bajo coeficiente de expansión volumétrica, que suena así como súper raro, una cosa así de otro planeta, tiene que ver con mangueras que cuando son sometidas a presión, prácticamente no se expanden, no se hinchan. ¿Y por qué es importante que esas mangueras no se hinchen? O mejor dicho, ¿para qué aplicación se necesita ese tipo de manguera? Todo lo que es dirección hidráulica, todo lo que son los sistemas de dirección hidráulica necesitan mangueras con baja o menor expansión volumétrica. ¿Por qué? Muy simple, porque si el conductor de la máquina hace un giro hacia la derecha, el sistema hidráulico debe responder inmediatamente. No, él no puede esperar que la manguera primero se hinche, se infle, y recién ahí mandar la señal hidráulica para la dirección. No puede, tiene que ser inmediato. Entonces, siempre que se escogen mangueras para la dirección hidráulica, debe ser con baja expansión volumétrica. Ahora, ¿cómo funciona el mundo de las mangueras? Porque hay muchísimas características técnicas. ¿Cómo se hace? Usted va al negocio y le dice, deme una manguera hidráulica de este tamaño. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo hace? Como en muchos de los equipos que nosotros tenemos que ver en nuestra profesión, con normas. Todo está normado, ¿ya? Ustedes no sé si han tenido la posibilidad de comprar algunos repuestos, o por lo menos ver la experiencia, ¿no?,
de comprar algunos repuestos, por ejemplo, como tornillos. Si bien los tornillos son algo muy simple, todo está normado. De hecho, los hilos están bajo una cierta norma, ¿cierto? Acá, con mayor razón, cuando se trata de la exposición de la vida, porque en hidráulica tú estás exponiendo la vida, ¿cierto? Con mayor razón está todo normado. Entonces, en Latinoamérica tenemos varias normas que están influenciándonos, pero principalmente la que más nos afecta es la norma SAE. Y eso lo puedo decir por Perú, por Chile, Argentina, Brasil y el resto de los países, hasta México también. Ya nosotros, cuando manejamos repuestos en manguera, siempre nos referimos a la norma SAE. Es curioso porque tenemos máquinas de Alemania, de Suecia, de diferentes lugares, pero siempre la norma americana es la que manda. No sé cuál será el motivo, pero es así. Entonces, me voy a referir a la norma SAE porque no tendríamos el tiempo para abarcar las otras normas. Entonces, por ejemplo, yo tengo varias normas y cada una de ellas representa ciertas características. Yo no les voy a hablar de todas porque son demasiadas, pero sí les voy a decir que, por favor, si ustedes en su vida laboral pretenden incursionar en la oleohidráulica, si a alguno le gusta, grábese por lo menos lo que está en azul. Porque esas mangueras los van a seguir en toda su carrera, porque son de uso permanente en diferentes máquinas. Para que se hagan una idea, la manguera SAE 100R1 es una manguera que tiene refuerzos de acero trenzado y tiene una sola malla. La manguera SAE 100R2 es lo mismo, pero tiene dos mallas. La SAE 100R4 es una manguera que alguno dirá tiene 4 mallas. No, porque ese número es coincidencia solamente. La manguera SAE 100R4 es una manguera que se utiliza en la línea de succión. O sea, ustedes la conectan a la bomba. Es la manguera que une la bomba con el estanque. La manguera SAE 100R12 es una manguera que tiene 4 mallas en espiral, muy utilizada en la minería. Me atrevería a decir que toma el número 1 en minería en cuanto a la frecuencia de uso. Pero a nivel mundial, la que más se utiliza es la SAE 100R2. Con esos dos modelos, yo podría decir que ustedes ya están casi listos, por lo menos, para poder manejar un catálogo sin miedo. ¿Ya? Solamente con esos dos modelos. Ahora, para manejar los catálogos tenemos que entender que existen ciertos parámetros que son importantes. Son, primero, la presión de trabajo, la máxima presión de trabajo. Ustedes, yo sé que hay alumnos de los últimos años, ¿no? de los últimos semestres acá, ¿cierto? Me imagino que ya tuvieron mecánica de fluidos, ¿sí? Son expertos, ¿no? Hidráulica neumática. Bueno, yo sé que ustedes probablemente les enseñaron a trabajar con pascales, ¿no? Me imagino. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿cierto? Y otras unidades. Bueno, les cuento que acá, en este mundo, los PSI son los que mandan. ¿Ya? No son los bares, aunque a algunos les gusta, son los PSI. ¿Ya? Así que, por favor, acostúmbrense a usar PSI y si alguno no está acostumbrado, es fácil la conversión. Un bar es igual a 14.5 PSI. Eso es todo, ¿ya? Entonces, ¿qué importa en este caso? Es entender que la manguera viene diseñada para una cierta presión de trabajo, pero vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy trabajando con 3.000 PSI, 3.000 PSI en mi manguera, y por algún motivo se produjo un pic de presión y llegamos a 3.500. ¿Qué creen ustedes que pasa? No pasa nada. No pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque esos picos de presión están cubiertos. Están cubiertos por lo que se conoce como el factor de seguridad. Y la norma
mundial sobre mangueras hidráulicas especifica que el factor de seguridad es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que la mínima presión de ruptura es 4 veces la presión de trabajo. ¿Ya? O sea, no pasa nada, ¿ya? Afortunadamente. Por eso es que se manejan estos conceptos también, mínima presión de ruptura, presión de trabajo y también hay una presión de prueba. Y esa presión de prueba en realidad es la que utiliza la fábrica en sus laboratorios para probar los flexibles. Bueno, ahí tienen en corte una manguera hidráulica, un flexible hidráulico, que tiene una manguera de 4 refuerzos de acero al carbono, en forma de espiral. ¿Ya? 4. Pero una manguera también, hay que decirlo, está compuesto por refuerzo y también por un tubo interior y por una cubierta. En este caso, la forma del refuerzo es del tipo espiral, no, trenzado. Y tenemos el tubo interior, el cual está en contacto directo con el fluido. Ahí está un poquito mejor, ¿cierto? La imagen de las mallas trenzadas. Ustedes pueden ver que hay 2 mallas acá, ¿no? Y los refuerzos en espiral. Y la cubierta que es lo que va por fuera, que la principal función que tiene es proteger la manguera. Pero para poder hacer una selección de flexibles, yo necesito conocer todo esto que está acá. Primero es la presión de trabajo. Voy a hacer preguntas. No sé todos ustedes cursaron hidráulica, ¿o no? No. Ahora nadie cursó hidráulica. ¿Quién cursó hidráulica? ¿A los de allá? Ya. A ver. ¿Qué presión podrían encontrar en un circuito que opera con una bomba de pistones axiales con caudal variable? ¿Qué presión podrían ustedes esperar? ¿De qué orden? ¿1000 PSI? ¿2000? ¿3000? ¿4000? ¿Cuánto? Ya, eso es para llamar la atención nomás, para que se metan en el tema. Bueno, normalmente las bombas de pistones axiales son las que más utilizan presión alta, ¿ya? Siempre son las que llegan a valores más altos. Entonces, trabajar con una bomba de pistones axiales es trabajar sin problema con 4000 PSI en forma continua. Inclusive hay algunos modelos que operan hoy día que superan los 5000. Y estoy hablando en forma continua, no estoy diciendo intermitente. Entonces, esto hay que conocerlo antes de elegir un flexible. ¿Qué otra cosa? El diámetro interior. El diámetro interior. Les voy a hacer otra pregunta. No importa que no me respondan bien, lo importante es participar. ¿Qué sucede? Hay una ecuación en mecánica de fluido que se llama ecuación de continuidad. ¿La conocen? Ya. ¿Qué dice esa ecuación? No me hablen de la integral ni nada, simplemente díganme de una manera simple. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo el diámetro de una tubería o de una manguera? ¿Qué pasa con la velocidad del flujo? Aumenta, ¿cierto? Exactamente. Yo les voy a decir que cuando yo hago una mala selección del diámetro, afecto todo el sistema, todo. Por ejemplo, si yo me equivoco al dimensionar el diámetro de las mangueras de retorno, se va a producir espumación en el aceite. Y eso se los voy a explicar de una manera que ustedes ya la conocen. Cuando ustedes toman cerveza, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Toman la botella, ¿cierto? Y al que le gusta la espuma, ¿cómo lo hace? Así, ¿cierto? No, lo hace desde una altura, ¿no? Pero al que no le gusta la espuma, ¿cómo lo hace? ¿Cierto? Ya, ¿por qué? Porque resulta que eso tiene que ver con la velocidad con la cual llega la cerveza al vaso. Cuando llega con una muy alta velocidad, genera espuma. ¿Ah?
Claro. Entonces, acá en este caso es lo mismo. Si yo al dimensionar, por ejemplo, tenía que ser un diámetro de 2 pulgadas y yo lo elegí mal y pedí una de 1 pulgada. Imagínense, es harta la diferencia. Lo que va a suceder es que el fluido va a volver tan rápido, pero tan rápido al estanque, que se va a formar una gran cantidad de espuma. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? Hay un tremendo problema con eso. Muy gran problema con la espuma. Que esa espuma va a parar a la bomba y se genera un fenómeno que se llama aireación de la bomba. ¿Ya? ¿Y qué es lo que significa? Ustedes pierden rendimiento en la bomba considerable y además se produce oxidación en el aceite. O sea, en otras palabras, el problema es grande. No voy a entrar en detalle en eso porque por tiempo no podría, pero sí les puedo decir que es un problema grave. Entonces, el diámetro es algo muy importante, hay que saber dimensionarlo, ¿ok? El radio mínimo de curvatura, ¿qué significa eso? Significa qué tan flexible o qué tanto puedo curvar el flexible. Ustedes se dan cuenta que acá se forma una circunferencia, ¿lo ven, no? Y yo tengo un radio. ¿Qué significa? Que si esta manguera, por ejemplo, pudiera curvarse más aún, quiere decir que su radio sería aún más pequeño, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, las mangueras más flexibles logran alcanzar radio mínimo de curvatura muy pequeños. ¿Entienden? Entonces, si ustedes buscan mangueras muy flexibles, traten de encontrar los radios mínimos más pequeños. ¿Ya? Temperatura máxima y mínima y compatibilidad química del fluido. No se ve bien eso. Ya, no sé qué pasó ahí, pero no se ve bien. Bueno, les voy a decir más o menos en qué consistía eso. ¿Ya? Todos los catálogos de las marcas de mangueras que existen en el mundo tienen una tabla de compatibilidad química. Y lo que ustedes deben hacer cuando seleccionen, busquen el nombre del aceite. ¿Ok? Ustedes me imagino que van a tener acceso a eso. Y si no lo tienen, se acercan al tambor del aceite y ahí está la marca, el modelo y todos los detalles. Eso es todo. Y cuando lo encuentren, lo buscan en esta columna. Y una vez que lo encuentren, el nombre, ¿cierto?, del aceite que ustedes tienen, acá les va a decir, según el modelo de manguera que ustedes tengan, si es compatible o no. Entonces, por ejemplo, si la manguera es compatible, les va a aparecer una letra A. En cambio, si es condicional, es decir, si podría afectar en alguna medida la manguera, va a aparecer una F. Y cuando es inadecuado, aparece una X. Eso está en todos los catálogos, no es nada del otro mundo, pero para que ustedes lo sepan. Y ahí ya estamos con un modelo que, según les dije hace un rato, es la manguera más consumida en todo el mundo. En todo el mundo. Independiente de la aplicación, es la que más se consume y es la manguera SAE 100R2. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es cómo leer esto. Lamentablemente no se ve bien y voy a tener que más o menos decirle en qué consiste. Arriba aparecen las aplicaciones. Ahí, arriba. Todo eso. Acá aparecen las normas que cumple. Y acá me indica el código, los diámetros, la presión máxima de trabajo, el radio mínimo de curvatura, ¿ya? Y el peso según el largo, o sea, kilogramos por metro o libras por pie. Ustedes saben que los norteamericanos usan las medidas diferentes a las nuestras, ¿no? Ellos usan pulgadas, pies, millas y todo eso. Bueno, es simple, si ustedes se dan cuenta, es tan simple, pero lo importante es que identifiquen estos valores, que son muy importantes para poder definir. Esa es la otra manguera muy, muy utilizada también, especialmente en minería. Y ojo, los mineros tienen una costumbre. A los mineros, tú le preguntas cuál es la presión de trabajo, y el minero te va a decir, no sé, 2000 PSI. Y tú le vas a decir, pero 2000 PSI, si es poco 2000 PSI, tú podrías utilizar una manguera mucho más simple. Pero ellos no. Ellos siempre se van como
sobredimensionando, ¿ya? Piden algo que está demasiado, digamos, arriba, más exigente, digamos, de lo que realmente necesita. Es una costumbre de ellos. Me ha tocado muchas veces ver que consumían mangueras que no tenían por qué consumirlas. A ellos les gustaba justamente esa, porque decían que tú las podías aplastar y no les pasaba nada, le podía pasar un vehículo por encima y no se doblaban. Entonces, por eso es bueno aprender justamente estos dos modelos. Ahora, importante, las normas que nosotros manejamos acá en Perú son las normas SAE, pero ellas tienen una equivalencia tanto con la norma ISO como con la norma europea. Pregunta. Allá lo voy a preguntar a unos que están conversando. Si yo me entero que la norma europea es más exigente que la norma SAE, y yo estoy consciente que en Perú todo el mundo pide mangueras o flexibles, ¿cierto?, utilizando la norma SAE. ¿Qué debo hacer? ¿Debo seguir a la corriente? ¿Debo hacer lo que todo el mundo hace? ¿O debería hacer un cambio? Fíjense lo que dije, que la norma europea, en este caso, la equivalente, es más exigente que la norma SAE. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Seguir la costumbre del mundo. Ustedes siempre cuando tengan dos normas, ustedes siempre tienen que escoger la más exigente, porque al escoger esa norma están cubriendo la otra. ¿Me entienden? Porque al escoger, ¿cierto?, lo más exigente, la otra, digamos, no va a tener ningún problema, la va a cumplir y la va a exceder inclusive. La norma SAE en este caso. ¿Se entiende el concepto, la idea? ¿Sí? Bien. No sé cómo estamos en la hora. ¿Cuánto falta? Ya. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora, cuando ustedes toman una manguera o un flexible hidráulico, se van a dar cuenta que aparece un número acá. Y ojo, yo lo estoy diciendo para todas las marcas. Yo no me estoy concentrando en esta marca en particular. Yo estoy hablando todas, inclusive las europeas, americanas, asiáticas. ¿Se fijan ese número? Ya. A esos números se les conoce como número Dutch. Y para identificarlos, fíjense que siempre exista un guión, porque el guión es lo que de alguna manera identifica el número Dutch. Entonces, para saber el diámetro interior de la manguera, yo siempre debo mirar el número Dutch. Y esos tamaños de diámetro interior de manguera se miden en 16avos de pulgada. Me explico. Si esto se mide en 16avos de pulgada, quiere decir que cada vez que yo veo este número, yo lo debo dividir por 16. Y el resultado es el diámetro interior. ¿Se entiende? Entonces, si yo veo que hay un 16 y sé que debo dividirlo por 16, 16 dividido en 16, ¿cuánto es? 1. Entonces el diámetro interior de esta manguera es 1 pulgada. ¿Es así o no es así? Ahí está, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Ven ahí o no? El diámetro interior dice 1. Perfecto. Acá van a tener, cuando ustedes se metan en este tema de la hidráulica, van a tener que lidiar con las pulgadas. Mucho con las pulgadas, porque las pulgadas son las que mandan, allá por lo menos en la industria hidráulica. ¿Qué pasó? Ok. Ya. Entonces voy a preguntar por acá, si yo tuviera un Dutch, un guión 8, en una cubierta de una manguera, dice guión 8, ¿cuál sería el diámetro interior de esa manguera? Media pulgada. Ya, por allá, si dijera guión 12, tres cuartos, ya, está bien, tan perfecto. Estamos bien. Bueno, ahí está en todo caso, si alguno no lo entendió muy bien, lo único que tiene que hacer es tomar ese número y dividirlo por 16 y le va a dar ese resultado. Eso es todo. Ahora, esto que parece algo muy raro,
se conoce como nomograma. ¿Alguna vez han trabajado con nomogramas? Ya, un nomograma es un sistema formado por escalas, ¿ya? Y aunque no lo crean, tiene la misión de facilitarnos la vida. Y les voy a decir por qué. Porque si yo quiero calcular el diámetro interior de la manguera, yo puedo usar una fórmula, que es la que está ahí arriba. ¿La ven? Pero si yo no quiero usar la fórmula, yo usando el nomograma voy a obtener mucho más rápido la respuesta. ¿Cómo lo hago? Simple. Ojo, esto que está acá, todos sabemos que está ampliado, pero esto está en un catálogo, o sea, tiene el tamaño de una hoja, ¿ya? No van a pensar que van a tener que trabajar con estas dimensiones. Ustedes van a tener una hoja. Y cuando tienen una hoja, bastaría con una regla para poder encontrar la respuesta. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que, primero, buscar el caudal de trabajo de la máquina, y ubicarlo acá. Entonces, le voy a preguntar, a ver. Ya. Sí, por acá, por acá. Si yo me entero que la placa de la bomba hidráulica dice 120 litros por minuto, ¿ya? Dice ahí, 120 litros por minuto. Y acá me está explicando el nomograma que debo ingresar valores en galones por minuto. ¿Quién me puede hacer el cálculo, por favor? ¿Cómo lo harían? Dividen, multiplican, ¿qué es lo que hacen? Dividen, ¿por cuánto? Por ahí va, 3.785. Exacto, eso es. ¿Ya? Eso es, simple. Toman el valor en galones por minuto, en litros por minuto y lo dividen por 3.785. Y ese resultado lo ubican acá. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si ustedes están queriendo solicitar una manguera de presión, ¿ok? ¿Cuántas mangueras existen? Existen 3 tipos de mangueras. Manguera de presión, de retorno y de succión. ¿Ok? Una manguera de presión, ¿dónde se ubica? Por allá, los de último año. ¿Ah? A la salida de la bomba, ahí se ubican las mangueras de presión. Ya, perfecto. Entonces, si usted está queriendo solicitar una manguera de presión, ya, lo que tiene que hacer es elegir uno de estos 3 puntos. S, S o S. ¿Cuál sería? ¿Lo alcanzan a ver o no? S. ¿Por qué? Porque dice máxima velocidad para líneas de presión. Entonces ustedes colocan un punto acá y colocan un punto en el caso de los 120 litros por minuto. No sé cuánto me da en galones. Si alguien hizo el cálculo, por favor. ¿31? Ya, perfecto. Entonces va a ser por ahí, ¿no? Más o menos. Ahí es 35, 31, por ahí. Entonces yo voy a tomar una regla y voy a unir ese punto con ese punto. Y va a cortar justamente esta escala, ¿cierto? Que es el diámetro interior de la manguera. En este caso, yo debo fijarme en el lado derecho. En este caso, supongamos que el ejemplo pasara justamente por esta línea, exactamente por la misma línea. ¿Cuál sería el diámetro interior de la manguera? ¿Cuánto? 10. Dutch 10 o 5 octavos. Exactamente, eso es. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Bueno, avanzando con la presentación, todos los flexibles, ustedes ya se dieron cuenta que tienen conectores, ¿cierto? Bueno, los conectores se podría decir que están compuestos por 2 piezas. Espiga, algunos le llaman racor, los españoles le dicen racor, en Chile le dicen niple, yo no sé cómo le dirán acá a los peruanos. Pero vamos a usar estos 3 nombres por mientras. ¿Ya? Y la otra parte que le llaman campana o férula. Y ambas partes
ambas piezas se unen y llegan a formar esto lo que ustedes ven en pantalla. O sea, en otras palabras, esto que está acá es la campana, ¿cierto? Y eso es la espiga. Hoy día en el mercado existe la posibilidad de adquirir todo unido en una sola pieza desde fábrica o comprarlo por separado. Si ustedes me preguntan, por experiencia, ¿qué les recomiendo? Compren todos juntos. En serio. Y se los digo porque hay un factor humano que a veces marca la diferencia. Imagínense una persona después de haber celebrado el fin de semana, el día lunes en la mañana temprano, está trabajando y tiene a cargo la máquina prensadora, la que une esas dos piezas. Esa persona a veces no va a estar al 100%, ¿cierto? Y puede cometer un pequeño error en la medida, ¿no? Y bueno, ya con eso ya falló. Entonces, esas cosas en la fábrica no ocurren. Por eso además que en la fábrica hay plantas automatizadas y además hay un control de calidad mucho más exhaustivo. Entonces, por esa razón yo les recomiendo, por un tema de factor humano, que siempre pidan conectores en una sola pieza. Existen los reutilizables, pero la verdad es que no vale la pena porque son muy escasos, son caros y no son muy buenos. Así que no voy a entrar en esa materia. Existen otro tipo de conectores que no necesitan, ¿cómo se dice? No se necesita prensar, basta con utilizar una abrazadera. Pero para la oleohidráulica eso no sirve. Eso es solamente para aire, agua y cosas de ese tipo. Entonces acá esto podría generar una división en el curso. ¿Qué conectores escoger? ¿Ya? ¿Machos o hembras? Entonces alguno dirá, no, hembra no, porque son muy complicadas. Entonces, yo les puedo decir que en la vida real, en la hidráulica, digamos, las mejores conexiones son hembras. Para que sepan. Ahora, ¿por qué razón son mejores las conexiones hembras? Porque, ¿qué pasaría si yo tuviera dos conexiones macho en una manguera, en un flexible? Va a pasar algo, miren lo que va a pasar. Si ustedes se dan cuenta, ustedes son mecánicos, ustedes saben leer planos, ¿cierto? Planos de piezas mecánicas. Ustedes pueden ver que esto es rígido, ¿cierto? Eso también. O sea, no se mueve, ¿no? Ya, explíquenme cómo van a montar una manguera que no se puede mover en ninguno de los extremos. No se puede, ¿cierto? Tendrían que utilizar un accesorio para poder hacerlo, porque si no se va a torcer. ¿Se entiende, no? Sí, un conector, un adaptador se utiliza. ¿Ya? En cambio, las conexiones hembra, no, porque esa tuerca gira. Entonces es mucho más fácil, simple, el montaje. ¿Ya? Después, ¿qué tipo de conectores escoger para el flexible? ¿Conectores rectos o codos? Depende. ¿Por qué? Primero depende de los espacios, depende de muchas cosas. Aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el codo es muy útil, ¿cierto? Ahí también. Si yo no utilizara los codos, ¿qué sucedería? Y tendríamos un problema, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, la decisión de escoger o no un codo tiene que ver mucho con el lugar donde se va a instalar. Después, esto es algo súper importante y les voy a decir una cosa. Este tema es súper difícil que alguien te lo enseñe. Porque ninguna universidad y los institutos normalmente no te hablan acerca de los conectores, de los hilos y todo eso. Así que ojalá, por favor, si pueden acordarse de esto. En la hidráulica, ustedes van a encontrar conectores que son con hilos cónicos e hilos rectos. La pregunta es, ¿cuál me conviene? Mira, fíjate bien, este hilo es súper conocido. Todo el mundo lo conoce. Son los típicos hilos que se les coloca el teflón.
¿Son buenos? Sí, por supuesto que son buenos, pero tienen un inconveniente. Que cuando tú estás pensando en hacer montajes repetitivos, o sea, montaje de montaje, el hilo se va dañando y al final, por fatiga de materiales, se puede romper. O sea, si tú estás pensando en hacer eso, olvídate de los hilos cónicos. En cambio, los hilos rectos, tú puedes hacer montajes permanentes y normalmente no sufre mucho daño. Obviamente, si haces unos 300 instalaciones, bueno, lo más probable es que también sufra daño, pero lo normal es que no ocurra nada, ¿ya? Y por eso que la gente normalmente se inclina por los hilos rectos. Ahora, cuando se trata de hilos rectos, tú tienes dos posibilidades. Sellar con un contacto metal-metal. Aquí el ejemplo es un conector macho y es un conector hembra. Si ustedes se dan cuenta, al unirlos, aquí en esta parte de abajo, se va a producir un contacto metal-metal. Esto es el macho, ¿ya? Y esto es la hembra. Esto es una conicidad interna y esa es una conicidad externa. Y ambos tienen el mismo semiángulo de 37 grados. Por lo tanto, ¿cierto? Una vez que se insertan, van a sellar, ¿ok? Van a sellar en esta parte. Entonces, a esto se le conoce como contacto metal-metal. Existen muchas conexiones del tipo metal-metal, pero tienen un gran problema. A ver, ¿cuál? No debería fugar, porque si hay contacto metal-metal y la cara, digamos, es paralela, ¿ya? No debería fugar. Pero hay un problema, le voy a decir cuál es el problema. No se portan muy bien, presentan fuga muchas veces cuando los equipos vibran mucho. Presentan fugas importantes. Me tocó ver una vez, lo voy a decir porque fue en Chile, así que no hay problema. Diseñaron. Y fui y me encontré con litros de aceite por todos lados. Una cosa indecente, impresentable. Porque se supone que eran ingenieros los que habían diseñado ese equipo. Pero el ingeniero no se acordó que la vibración se transmite. Y si tú no tienes un elemento que logre absorber esas vibraciones, la vibración se va a manifestar también en esos puntos. Entonces, ¿qué pasó? Que fugaron todos los conectores. Y tuvieron que hacer todo un cambio de conectores, pero completo. Fue carísimo. Fue un tremendo problema porque tuvieron que modificar las líneas, volver a dimensionar, un caos. Tan simple como entender esto, que los conectores con contacto metal-metal no son apropiados cuando hay vibración. En cambio, tenemos los hilos rectos cuando sellan por O-ring o por arandela. En Chile le decimos golilla. Y yo no sabía cómo se decía en Perú, entonces le puse arandela. ¿Ah? También, sí, arandela. Perfecto. Bueno, entonces estos conectores, si ustedes se dan cuenta, tienen un O-ring en la punta. ¿Ya? Y cuando yo hago la unión, ¿cierto?, del macho con la hembra, ese O-ring va a presionar ahí en el asiento y sella. Ese conector es muy, pero muy bueno. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Y la gran mayoría de las empresas de hidráulica, no sé si les suena la empresa JCB, ¿no? De maquinaria de movimiento tierra, Caterpillar, ¿sí? Bueno, en realidad casi todos están optando por este tipo de conectores que se le conoce con el nombre de ORFS, ¿ya? Y lo único que hicieron es colocar un O-ring, eso fue todo. No es el invento del siglo, pero solucionó el problema y todos los equipos que vibran trabajan sin problema con este tipo de conexión. Entonces, como resumen, cada vez que hayan equipos que vibren, busquen sistemas que tengan sello. O-ring, ¿ya? Ahora, ¿hay sistemas que utilizan arandelas? Sí, arandelas de cobre. ¿Cuándo creen ustedes que yo voy a usar una arandela de cobre en vez de un O-ring? No. Me quedan 5 minutos, ya. Cuando hay mucha temperatura. Porque si ustedes consideran los materiales elastoméricos, por ejemplo, tenemos el nitrilo, una N, que la temperatura máxima son
del orden de 100, 110, como mucho. Los fluorocarbonos, que el litón, ¿cierto?, andan por los 200 y algo. Pero resulta que nada, ningún material elastomérico va a soportar unos 300 grados. Pero el cobre sí, porque su punto de fusión es más alto, ¿no? Entonces, ojo con eso, temperaturas se utilizan arandelas. Ahora, como me quedan 5 minutos, voy a ir un poquito más rápido, les voy a decir que las mangueras se pueden encontrar, a ver, ¿cómo se dice? Con cubierta, esto es la cubierta, el caucho, ¿ok? Y que cuando se arman las mangueras se mantiene la cubierta. Pero hay otras mangueras en el mundo que ustedes deben pelarlas. Quizás a alguno le parece un chiste que tengan que estar pelando con un cuchillo, pero es verdad, no es mentira. Existen máquinas peladoras de cubierta y que tienen que retirar todo el caucho para poder armarlas. El problema es que si ustedes no lo hacen bien, vamos a tener esto. ¿Y qué es lo que sucede? Los expertos en resistencia a materiales. ¿Qué pasa cuando tú aplicas presión? Y la presión, ¿cierto?, por Pascal se reparte para todos lados, ¿cierto? Pero tú tienes que el conector está desalineado, está fuera del centro. ¿Qué podría suceder? Concentración de esfuerzos en ciertas zonas, ¿cierto? Concentración de esfuerzos mecánicos, producto de la presión hidráulica. Y por ahí se produce la rotura. Entonces, esto implica un riesgo si es que tú no lo haces bien. Un riesgo para el flexible. Entonces, ese, por ejemplo, es un prensado con caucho incluido. Ahí lo pueden ver por dentro. ¿Ya? Y eso es un prensado, miren. ¿Dónde está el caucho? Se lo sacaron. Ahora, ¿por qué no conviene esto? Bueno, primero por lo que les acabo de decir. Pero además, este sistema tiene la ventaja, la gran ventaja, que ustedes nunca van a dejar al descubierto el acero. ¿Y qué pasa si dejan al descubierto el acero? Se oxida. ¿Y qué pasa si se oxida? Tarde o temprano, ¿cierto?, el material va a ceder con la oxidación, porque va perdiendo, ¿cierto?, va perdiendo resistencia. Entonces no conviene en ningún caso, ¿cierto?, optar por estas opciones. Estas mangueras se arman con unas máquinas que son tipo prensa, y bueno, estos son casos reales. Esto ocurrió acá en Perú, no lo voy a decir el nombre de la empresa para no tener problemas, por si esto va por Facebook. Pero esto es real, esto ocurrió. Y esta es una empresa que todavía sigue perdiendo miles de dólares por el solo hecho de no seleccionar sus propias mangueras. Porque el proveedor le sigue entregando mangueras comunes y corrientes. Ahora, existe hoy día la posibilidad de adquirir cubiertas especiales, cubiertas que por esa norma, si ustedes le investigan a qué corresponde esa norma, se van a dar cuenta que hoy día existen cubiertas que soportan 500 veces el desgaste, digamos, que soporta una cubierta común y corriente. ¿Entiendes? O sea, 500 veces más. 500 veces más. O sea, imagínense, si a ustedes se le está rompiendo la manguera por rozamiento, ¿ustedes creen que con una cubierta 500 veces más resistente va a pasar lo mismo? Y eso existe hace mucho tiempo. Pero la gente que vende no te lo ofrece, porque así ellos venden menos. Entonces, esta norma, acuérdense, busquen mangueras que cumplan con esa norma y que tengan superior resistencia a la abrasión. ¿Vamos? ¿Sí? Otra propuesta sería las protecciones de manguera también que existen, me imagino que ya la habrán visto. Ahí, por ejemplo, tenemos una rotura de flexible. ¿Se fijan? Bueno, hay otras normas también, para ser más rápido, la norma ISO 18752, que tiene la particularidad de asegurar que las mangueras van a ser probadas por un número de ciclos superior a lo normal. Normalmente las mangueras son probadas por ciclos de 500.000 ciclos aproximadamente. Cuando cumplen con esta condición, estamos hablando de 1 millón de ciclos de prueba. O sea, son mangueras más seguras. Entonces, si ustedes son personas que trabajan en minería, deberían adquirir esa norma, esa manguera, digamos, con esa norma. Son mangueras más seguras.
Y para terminar, antes que me echen, esto que está acá es un fusible hidráulico. Muy poca gente lo conoce y existe en el mercado hace más de 20 años. Y lo que hace es que si se produce una rotura del flexible, inmediatamente corta el paso de aceite. Es como una check, una válvula check unidireccional. Se produce la rotura y la válvula check se mueve y corta. Espectacular. Eso existe y la verdad es que nadie, o sea, muy poca gente lo conoce. Es increíble. Y en la minería, cuando me ha tocado mostrar este producto, se vuelven locos. Porque para ellos la seguridad es muy importante. Entonces todo esto obviamente le da más confianza en la operación. Eso sería, muchachos.